Bueno, pues vamos a empezar la clase. Han pasado ese par de minutitos de rigor que yo acostumbro a intentar aclarar las cosas. Perdonad si voy muy dormido hoy, porque voy muy dormido. Eh, Hay días que uno se levanta con más energías que otros. Hoy es uno de esos días que no me he levantado muy energético. Así que voy a necesitar que me empujéis un poco del carro en algún momento. Puede ser que necesite que alguno tenga que decir, profe, no se duerma, porque yo por mí me dormiría. ¿De acuerdo? Así que hoy me siento todavía más cerca de vosotros en el sentido de, y ahora hay un tipo aquí que me está explicando cosas como si no tuviera ritmo. No, no, se va a hacer difícil. Como siempre, yo empiezo las clases con un pequeño guión. Hoy empezamos tema nuevo, pero antes voy a hacer algunas noticias que básicamente van a tener que ver con controles, pruebas y notas. Y luego empezamos tema nuevo. El tema que vamos a empezar es el tema de procesos. El tema de procesos es uno de los temas más cortos del curso y no por ello uno de los menos intensos. Acostumbra a dar problemas porque contiene dos partes. Básicamente hay dos grandes núcleos. El núcleo número uno es el uso y abuso, y digo abuso porque lo vamos a usar muchas veces y por tanto es abusar de la fórmula de Little. Y el segundo punto es el análisis de eficiencia. Y eso generalmente implica detección de cuellos de botella. Hasta ahora es uno de los temas en los cuales aquellos de vosotros que tengáis sentido común, que es el menos común de los sentidos, os podéis salir sin pensar mucho. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las operaciones que voy a hacer son de sentido común. Y veréis que la fórmula de Little, que a alguno le recordará de ello y le sonará a cosa, a magia negra, pues no es cierto. Es un concepto súper sencillo. Y esa idea de que es un concepto súper sencillo es la que le da la gracia. Lo trataremos con mucho cuidado, veréis las diferencias que hay en IO, así que voy a ser muy insistente en intentar hacer la comparación, una comparación justa, y en intentar no menospreciar o minusvalorar el contenido de un curso o del otro, porque veréis que yo voy a utilizar la fórmula de Little de una manera mucho más sencilla que lo que hicieron los de IO, y el motivo es que el análisis que yo voy a hacer es otro análisis. ¿De acuerdo? Es otro análisis y servirá para otras cosas. Ahora vamos, después de la introducción, a las noticias. La primera noticia es que yo ya tengo las notas. Pero no las he subido. Y no las he subido porque me llegaron ayer en medio de una clase y después tenía otra clase y después estaba muy cansado y quería revisarlas y hoy las he revisado cuando me he levantado, o sea, hará un ratito las estaba mirando, ya las he preparado y no las voy a subir porque si las subo, en vez de dar clase, lo que vais a estar es, profe, ¿qué pasa con esto y qué pasa con lo otro? Así que cuando acabe la clase subo las notas. No voy a opinar sobre si han ido bien o mal, porque, como dije, me pidieron que no opinara y yo cumplo mi palabra. He recibido opiniones por parte de los ayudantes correctores, de las ayudantes correctores, porque son dos chicas, que resumen de una forma bastante clara lo que yo pienso, pero de nuevo, eso es la opinión de las ayudantes correctoras, que es idéntica a la mía, en este caso, así que si queréis preguntárselo a ellas. Podrían haber ido peor. Lo que sí que hemos notado es que muchos de vosotros no leéis las instrucciones o
las leéis, pero decidís hacer lo que os dé la gana. Bueno, a la hora de hacer la revisión de la prueba, tened en cuenta que yo no soy tan bondadoso, entre comillas. Así que si os habéis saltado alguna cosa, pensad qué es lo que os va a pasar. ¿Vale? Porque una recorrección es una recorrección, no es un petitorio para subir las notas. Y eso introduce el tema de la recorrección, para recorregir. Yo voy a habilitar también justo cuando saque de la clase, un espacio en webcursos. ¿De acuerdo? Y vais a tener que subir allí un documento editable. Y eso significa un Word, un fichero TXT, no un PDF. ¿Vale? No un PDF. Da igual cuántas veces lo diga, recibiré algún PDF. Es lo que hay. Ahí tenéis que explicar el por qué queréis una revisión y qué puntos queréis que os revisemos. Yo quiero que sea editable porque lo que haré cuando se acabe el plazo de revisión será tomar ese documento, rellenarlo y volverlo a enviar y enviároslo por correo electrónico. Por eso necesito que sea editable. No es que yo os ponga normas porque son antojos que tengo y caprichos que se me ocurren. Es simplemente porque editar un documento editable es más fácil que editar un PDF. Entonces, si tú transformas el documento en PDF, me haces la vida más difícil y por eso te pido que no sea editable, que digo que sea editable, ¿vale? Contad que os voy a dar una semanita, os daré hasta el martes para hacer las revisiones. Yo recogeré las revisiones y, sobre todo, recordad que una revisión puede bajar la nota, porque creo que no seguís sin creéroslo, alguno de vosotros, una revisión puede bajar la nota. Si pedís una revisión que no está fundamentada, que no sigue la pauta, pues puede ser que decida revisar toda la prueba de nuevo y poneros la nota que os merecierais, que puede ser inferior o superior. ¿De acuerdo? Por tanto, id con cuidado al pedir una revisión, pensad que si realmente vais a ganar o vais a perder. Porque revisar no es gratis. Es recorregir. No es solo subir, es recorregir. Sé que muchos profes no lo hacen, pero es que yo hago las recorrecciones yo manualmente, todas. Y por eso necesito el documento editable para poderlo modificar y subiroslo y enviaros el documento. Vosotros ponéis la pregunta, digo el por qué, y yo os contesto sí o no, y el motivo por el que sí y el motivo por el que no. Por tanto, mirároslo, por favor. ¿Sí? A mi parecer, por los pocos que he mirado, los puntajes han sido benévolos. ¿Sí? Así que tenedlo en cuenta, porque si vais a pedir una recorrección y creéis que os va a subir el puntaje y el puntaje ha sido benévolo y, por ejemplo, no habéis cumplido las normas del espacio donde teníais que entregar, pues yo sí que os lo repuntuaré con eso. ¿Sí? Teniendo en cuenta las normas. Vosotros subís el mensaje, me enviáis, lo ponéis en webcursos, en la zona que yo os habilitaré, yo me los miraré, los contestaré y os enviaré a todos un mensaje personalizado con vuestra recorrección. ¿Sí? Y ahí se acaba el tema de las notas de la prueba 1. ¿Alguno de vuestros compañeros o de vosotros habéis preguntado cuándo es la prueba 2? La prueba 2 es el 7 de noviembre. ¿De acuerdo? Y cubre el tema 3 y el tema 4. Completos. El tema 4, si todo va bien, lo acabaremos la semana que viene. Puede ser que incluso la semana que viene empecemos el tema de inventarios. ¿Qué podéis esperaros de la prueba 2? Lo mismo que la prueba 1. Preguntas pensando en que sepáis entender lo que habéis explicado y no utilizar la hoja de cálculo que os dé otra persona para reducir o sustituir unos números. ¿Sí? 3.
los controles para casa. Hoy, por el mediodía, o sea, cuando me vaya a almorzar, dejaré el ordenador trabajando. Perdonad que mi cara es muy molesta. Hoy por el mediodía, cuando me vaya a almorzar, dejaré el ordenador enviándoos correos electrónicos con vuestros controles del tema 3. Creo que os voy a dar como 10 días para hacer el control. Creo que el periodo de entrega es hasta el sábado de la semana que viene o hasta el viernes de la semana que viene. Lo pone el correo electrónico, no me acuerdo exactamente. Ya lo decidí la semana pasada. Un segundito, Felipe, te voy a contestar a eso. Pero no lo pude, no lo he hecho todavía, ¿vale? O sea, no me lo preguntéis de memoria porque no me acuerdo. Pero os daré como 10 días. Por favor, dejad de enviarme mensajes en privado, porque si me enviáis mensajes en privado, entonces parece que esté volviéndome loco, porque yo recibo información y el resto de gente no la ve y seguramente el resto de gente también está interesada en ver las preguntas que habéis hecho, Felipe y Benjamín. Son los de la prueba, por eso os doy la recorrección, Benjamín. Las del control voy a hablar ahora en un momento. Hoy por el mediodía recibiréis ese control del tema 3, ¿de acuerdo? Y tenéis como 10 días para enviarlo. La semana que viene enviaré el control del tema 4. El control para casa del tema 4. Y es un control más chiquitito, es más corto y os daré menos tiempo para hacerlo. Os daré una semana solamente de plazo para hacerlo. Y el motivo por el que os lo voy a enviar la semana que viene y os voy a dar solamente una semana de tiempo para enviarlo es muy simple. Es para que tengáis feedback con la nota del control 4 antes de la prueba. Entonces, como la prueba es dentro de 3 semanas, pues la única opción que tenía era hacer el control, pedir el control la semana que viene y recogerlo dentro de 2 semanas, una cosa así, ¿de acuerdo? Así que pensad que ahora vais a recibir 2 correos con controles en muy poquito tiempo. ¿Sí? Ahora, vamos a la pregunta de Felipe y a la pregunta de Benjamín, que es el 4. La nota del control de clase de cada semana. ¿Por qué el sábado, como todas las semanas, no subí el control de clase? Pues el motivo es muy simple. Hasta la semana pasada, o hasta hace 2 semanas, hasta el 12 de octubre, el lunes tenía la clase en Viña y luego el martes tenía clase en Santiago del mismo temario. Esta vez resulta que el lunes pasado fue festivo, por tanto, vosotros hicisteis clase el martes y el lunes hicieron la misma sesión vuestros compañeros de Viña, ayer. La sesión que hicisteis vosotros la semana pasada, vuestros compañeros de Viña la hicieron ayer. ¿Y eso qué significa? Básicamente lo que significa es que yo espero a tener la pareja de controles para corregirlos. ¿Sí? Así que esa pareja de controles ahora ya está. Buscaré un ratito durante la semana y os lo subiré. ¿De acuerdo? El control de la semana pasada. Sí, el control de la semana pasada, buscaré un ratito y os lo subiré muy probablemente hoy o mañana. Pero a partir de ahora, pensad que los controles de vuestros controles no los voy a publicar el sábado, sino que si los publico el sábado, será no el sábado de esa semana, será el sábado de la siguiente semana. Porque ahora vais a tener que esperar al menos 7 días a que vuestros colegas de Viña hayan hecho su equivalente, porque aunque son enunciados un poco diferentes, yo los corrijo a la vez, por economía de escalas, ¿de acuerdo? Me sale a cuenta esperarme a tener todo el contenido para corregirlo a la vez, ¿de acuerdo? Muchos controles, muchas pruebas, muchas notas. Por favor, Felipe, Benjamín, ¿habéis entendido ambos la pregunta que yo os había hecho, que me habíais hecho? ¿Sí?
recordad que estamos ya en la época, en el pic de demanda de vuestra carga académica. Así que esperad contenido. Un aviso, y ya con eso acabo. La prueba 2 es numérica. ¿Sí? Me da la sensación, viendo las notas, que alguna gente no había hecho ejercicios, que se había limitado a ver los vídeos. Y claro, esto es como el que corre una maratón en la tele, viendo los ejercicios, viendo a los tipos correr. Uf, qué bonito, ¿no? Todo el mundo hace maratones, pero después es otra cosa ponerse en la maratón. ¿Sí? Por tanto, recordad que tenéis material, muchos ejercicios resueltos en webcursos. Muchos. La semana pasada un compañero vuestro me dijo de dónde podía sacar ejercicios, abrió el archivo y tenía 40 páginas de ejercicios o 40 ejercicios diferentes. Bueno, yo recomiendo que los uséis y que preparéis el material. ¿Alguna duda? No, bueno, lo dicho. Recordad que hoy vais a tener noticias mías, recordad que hoy voy a subir la nota de la prueba 1, recordad que la revisión se hace por escrito por webcursos. Y dicho esto, vamos a la parte 2, que es el tema de procesos. Si os acordáis, cuando yo ponía la escala de decisiones y decía que iba de estrategia a operativa, ¿no? Y que este curso lo que hacía era ir bajando, ahora me voy a quedar en una cosa que está por aquí, casi abajo del todo, que es la descripción del proceso. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Sí? Uno de los fenómenos o de los primeros fenómenos, cuando uno intenta aplicar el método científico, cuando uno intenta ser científico, analizar científicamente, resolver de forma ingenieril, si queréis, un problema es entenderlo y poderlo describir, poderlo explicar. ¿Vale? Y por lo general, si los procesos se hacen de una manera es por algo, no es casualidad, no es que, mira, sea así, punto. No es, pues, hubo un motivo histórico por el cual se llevó a la gente a hacer las cosas de una manera concreta y el primer paso antes de poder hacer cualquier tipo de estudio y de mejora es entender cómo funciona, entender el proceso en sí, las etapas que lo componen, las cosas que se realizan para llegar al proceso final y después plantear de una forma que la persona que lo vaya a hacer al final lo entienda o el robot que lo vaya a hacer lo entienda, que sería un programa, un nuevo proceso, una nueva ordenación de cosas, de qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Eso implica, en general, que vamos a tener que hacer algunos cambios o, como mínimo, vamos a tener que poder estimar cómo funciona el sistema actualmente. ¿Sí? No es que todo sea nuevo, al contrario, hay una especie de patrones que uno va a encontrarse que siempre son parecidos o que son repetidos a lo largo de diferentes industrias y sectores, y ahí ya nos vamos más allá de lo que sería la manufactura. Incluso esto es un proceso y se hace de una serie de maneras, y obviamente ahora se hace de unas maneras o de un estilo diferente a como se hacía cuando estábamos de forma presencial en las oficinas y en las clases. Que se repiten. ¿Vale? Hay una serie de patrones, de formas de hacer las cosas que de forma genérica, o sea, de una forma muy genérica, no quiere decir que sean copias, no son clónicos chinos, son patrones, son ideas que suceden en diferentes sistemas.
¿sí? Y esos patrones se deben básicamente a la estrategia de operaciones. ¿Sí? ¿Os acordáis cuando hacíamos el análisis del ajuste estratégico y hacíamos este eje y decíamos que básicamente aquí había productos muy variables y con una alta variación y con mucha incertidumbre, y aquí teníamos productos poco variables, sin incertidumbre, y aquí teníamos el agujero negro que son los intermedios. ¿Sí? Generalmente lo que sucede es que las cosas que se hacen en esta zona de aquí utilizan estrategias o técnicas basadas en líneas de montaje, en procesos que, aunque no sean una línea de montaje, siguen un flujo regular. ¿Qué es un flujo regular? Bueno, pues un flujo regular es un gráfico de este estilo. El material entra, pasa por la cara del profe, que siempre está en medio y que la tiene que quitar. El material entra, recibe una operación, pasa a otra operación, pasa a una tercera operación, pasa a una cuarta operación y así sucesivamente. ¿De acuerdo? A este tipo de procesos es un proceso en cadena. Todo el mundo pasa absolutamente por todos los pasos, siempre en exactamente el mismo orden, y al final sale. ¿Sí? A esto se le llama flujo regular. Y como este término es un poco propio de la península, y puede ser que alguno de vosotros prefiera ver el término que aparecería en un libro se le llama flow shock. ¿De acuerdo? Que la mentalidad que tengo yo sea verlo como una cadena de montaje, y por tanto la mentalidad que tendréis vosotros cuando penséis en una línea de montaje es que están conectados uno al lado del otro, no es cierta. Pueden estar desconectados. Por ejemplo, un aeropuerto funciona como dos cadenas flow shop. ¿Sí? Una cadena flow shop que tiene el check-in. Otro punto que en el caso de internacional es la PDI. Otro punto que es las maletas, lo de que te verifiquen el equipaje de mano, y después el boarding. ¿Sí? Sin embargo, si lo haces en un vuelo nacional, tiene check-in, maletas, boarding, y no tiene el PDI. Y a pesar de que se podría utilizar el mismo proceso y los mismos sitios de check-in y el mismo sitio donde te controlan las maletas, fijaros que para maximizar la eficiencia se crean dos líneas separadas y te vas ahí abajo. ¿De acuerdo? Arriba del todo tienes lo que se llama proyectos singulares. ¿Qué es un proyecto singular? Pues un proyecto singular es algo que se hace una vez. Generalmente, el sector de la construcción es el experto de los proyectos singulares. Por ejemplo, cuando se hace una carretera, se hace la carretera y es la única vez que se va a hacer esa carretera porque va a tener los problemas de la orografía propia de esa región, que quiere decir las curvas, montañas y valles y inclinaciones que tocan de ahí, eso es orografía, y son únicos. Por tanto, se hace así, ya está. Se hace una vez, no se aprende mucho, sí que se aprenden algunas cosas, pero no se intenta automatizar el proceso de que se realice primero A, luego B, luego C, luego D. ¿De acuerdo?
La gestión de proyectos singulares utiliza unas técnicas que no acostumbran a ser las que vamos a ver en procesos. ¿Sí? Sin embargo, por ejemplo, yo he visto aquí en Chile y en otros países del mundo intentar automatizar algunos procesos. Por ejemplo, cómo se construye una pared. Bueno, pues cómo se construye una pared es un proceso que se puede automatizar porque todas las paredes se construyen casi igual. Y entonces se intenta hacer un proceso que sea como una línea de montaje. Primero 1, después 2, después 3, después 4, después 5. ¿De acuerdo? Eso puede pasar. Pero en general, el caso proyecto singular acostumbra a ser aquellas cosas que están más arriba, que son más únicas. ¿Sí? Por ejemplo, una joyería que hiciera diamantes, que vendiera de esto, anillos con diamantes de muchos quilates. Pues cada diamante, a partir de una cierta cantidad de quilates, es diferente, tienen nombre. Los anillos los diamantes de la corona de la reina de Inglaterra tienen nombre cada uno. Pues son únicos. ¿Sí? Ahora, en el medio tenemos una cosa que se acostumbra a llamar flujo general o job shop. Y es un intermedio entre el proyecto singular y el flujo regular. Generalmente en el job shop lo que sucede es que cada unidad de producto tiene un camino diferente en las etapas que tiene que tomar, pero comparte maquinaria, comparte recursos, procesos, etapas con otros elementos. Por ejemplo, sería el caso de un hospital. Un hospital tiene una serie de doctores y salas y dependiendo de tu enfermedad, pues harás esta ruta y dependiendo de tu enfermedad, pues harás otra ruta. ¿Vale? Cada ítem, cada unidad, cada proceso, o perdona, cada producto tiene su ruta. Pero los recursos se comparten entre las rutas. ¿De acuerdo? Fijaros que está en entremedio. No es tan estandarizado como para saber qué vas a hacer cada paso en una secuencia. Es más versátil porque puede tener en cuenta diferencias de procesamiento, de ruta. Cada uno tiene su propio procesamiento, no todo el mundo es igual. Y se encuentra entre el medio camino entre la línea de montaje que está abajo. Tomás pregunta, bueno, voy a empezar por Alejandro y luego Tomás. Alejandro dice, ¿puede repetir la última parte de los proyectos que se encuentra en el medio? Es esto que estoy haciendo ahora. Lo que se encuentra en el medio es lo que llamaríamos un job shop. Lo que tienes es, la maquinaria es compartida, ¿sí? La maquinaria me refiero a las etapas del proceso, son compartidos, pero cada cosa que hay que hacer es diferente. Por tanto, en este caso, fijaros que tenéis 3 productos y los 3 productos son diferentes. Uno pasa el rojo pasa primero por el 1, y luego por el 2, luego por el 3 y no va por el 4. Y sin embargo, el azul hace primero el 1, luego el 4, luego el 2 y luego el 3. Y el verde hace el 1 y el 3. Eso significa que cada uno tiene su ruta. ¿Sí? En el caso de gestión de proyectos, las máquinas son de un uso. ¿Sabes? No te encuentras ante esta alternativa. No hay como cosas que se compartan. Por ejemplo, una pisonadora pues sirve para coger el asfalto y hacer la pisonadora, y es lo que hace. No te vas a encontrar que la pisonadora, cuando hace puentes, se procesa la quinta y cuando hace carretera se hace la segunda. ¿De acuerdo? Después Tomás dice en qué difiere esto de una cadena de montaje. La cadena de montaje es así. Primero el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5. Y ahora viene una nueva unidad y hace primero el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5. Y viene una tercera unidad y hace luego el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, todos son repetidos. Aquí no. ¿Sí? Plantearos un hospital. Esto es un hospital. O plantearos
para que la comparativa sea más fácil, porque la línea de montaje de un hospital no es habitual. Plantearos un técnico que repara autos. Bueno, pues tú vas con tu auto y tu auto está averiado. Las máquinas, las etapas del proceso son las mismas para todos los autos. Lo que tiene el mecánico para reparar autos está predefinido, es lo que hay, son esas. Y ahora, si tú vienes y lo que quieres es que te compruebe el motor, pues vas a pasar por una serie de cosas. Y si lo que le pides es que te cambie el aceite, vas a pasar por otra serie de cosas diferentes. ¿Sí? Sin embargo, en el caso de una línea de montaje, pues es el coche, empieza, todos los coches se les pone lo mismo, y se les pone lo mismo, y se les pone lo mismo. Hay modificaciones, el motor puede ser más grande, más pequeño, el acabado puede ser más bonito, más feo, pero todos pasan por toda la línea, incluso si no reciben ninguna operación en ese sitio. O sea, el tipo que hace aires acondicionados ve los coches que no tienen aire acondicionado. Pasan por delante suyo y les dice adiós, no les hace nada, pero pasan por la línea. ¿Sí? Eso es importante porque hay una diferencia en el tipo de A, lo que va a resultar, cómo vas a ordenar y cómo tienes que tratar el proceso y cómo lo tienes que analizar, y B, si tú estás encarado lógicamente a lo que tú quieres o a lo que tú debes hacer con el producto que tienes. Según un producto se vuelve más genérico, más de consumo, lo que sucede es que pasa o baja desde aquí hasta abajo. ¿Sí? Y os voy a poner un ejemplo asociado a un emprendimiento de aquí. Alguno de vosotros recordará, ahora unos años se puso de moda una empresa que se llamaba Crystal Lagoons. Es una empresa que hace piscinas al aire libre artificiales para millonarios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que lo que hacen es tomar la tecnología que se utilizaba en la minería en el norte para hacer lagunas en las cuales no filtra los contaminantes que se utilizan para separar el cobre, y vendieron la idea a varios jeques de construir una piscina utilizando lo mismo. Era como construirte un lago artificial. Y como para los árabes el hecho de mostrar que tienes un lago en medio de tu casa, aunque sea la cosa más ineficiente del mundo, es una demostración de riqueza, pues se volvió súper popular porque no filtra para abajo, porque si no filtran los materiales tóxicos tampoco filtra el agua, y el tipo bueno, se volvió de oro. Originalmente cada uno de los proyectos que se hacían era un proyecto singular. ¿Sí? Según fueron avanzando, intentaron encontrar cosas en común y lo intentaron transformar en un job shop. Sí que es verdad que hay cosas que son diferentes, porque no es lo mismo hacer una laguna artificial en medio del desierto que tiene que tener unas canalizaciones de agua concretas, porque el agua tiene que venir del mar, que hacer una laguna artificial para un campo de golf en medio de Florida. ¿Sí? Por tanto, ellos lo que intentaron fue estandarizar y en el primer paso hicieron ese cambio del proyecto singular al job shop. Si pudieran, pues seguramente si, por ejemplo, es el negocio de hacer piscinas artificiales para campos de golf se vuelve muy popular, como los campos de golf todos más o menos son iguales, pues intentarían hacer un flow shop solamente para eso. Que fuera, lo primero que hacemos es hacer el agujero. Después de hacer el agujero, que siempre tiene las mismas medidas o muy parecidas, ponemos la piscina, que siempre es igual, y la prefabricamos. Después la llenamos, después no sé qué. ¿Sí? Entonces, según uno se va actualizando, el proceso va a acabar tendiendo cada vez más al proceso lineal. ¿Sí? Y eso es importante porque si uno tiene que hacer una mejora y no tiene, bueno, generalmente tiene presupuesto cero, tiene muy poco presupuesto, la primera mejora que uno tiene que plantearse es, ¿puedo hacer el proceso más lineal? ¿Puedo estandarizarlo? No, antes de hacer todos los 80 millones de cálculos que os explicamos en la escuela, en la universidad y que, bueno, que se vuelven lo que creéis que hace típicamente un ingeniero industrial. El levantamiento del proceso
estudiar las etapas, estudiar los flujos que hay e intentar eliminar puntos innecesarios o réplicas innecesarias es un trabajo propio de un ingeniero industrial. ¿Sí? Y eso es el punto número 1. Punto número 1, que después veremos, eso la semana que viene vamos a hablar, os daré unas cuantas herramientas para hacer esas representaciones y esos gráficos. Pero el punto número 1 es que es importante darse cuenta, aquí 1, es que es importante darse cuenta de si realmente el proceso que yo he generado o que tiene la empresa se adecúa a las necesidades que se tienen. ¿Sí? Cuanto más eficiente quiere uno que sea, más abajo tiene que estar. ¿De acuerdo? Q1 acabado. ¿Preguntas? No. La gente que ha escrito preguntas en privado también lo tiene claro. ¿Sí? Nicolás, dime. Si podía repetir lo último, que era, entonces, la estrategia de operaciones busca adecuar a la empresa sus necesidades. No, ¿Perdón? o sea, eso ya es de antes. La estrategia, lo que tú intentas es hacer un matching entre lo que quiere el cliente y lo que tú tienes que darle, ¿no? Entonces, en este caso concreto, tu proceso productivo, y cuando digo productivo, entiende tu proceso de transformación o de gestión, tiene que adaptarse a las necesidades que tiene el cliente. De la misma manera, entonces, si tú lo que quieres es un proceso muy estandarizado, quieres un producto muy barato, lo que tienes que hacer es tender a la línea de montaje. Entonces, como todo el mundo generalmente lo que quiere es el producto más barato posible, a lo largo de la vida útil de un producto, el producto va bajando para abajo. Y si bien al principio era un proyecto singular, pongamos, por ejemplo, el primer auto que se montó, que fue un tipo que hizo el auto entero. Según fue avanzando a lo largo de la historia, después pasó a que los autos se hacían entre un grupo de personas, que es un job shop, y después pasó a la línea de montaje. Pues ese proceso es idéntico en todos los casos. Por ejemplo, en un banco, si te lo planteas, originalmente la gente que iba al banco eran los ricos. Y aún ahora tienen bancos especiales y en esos bancos siguen funcionando como un proyecto singular. El tipo te atiende, te sienta, te da un café, etc. Y después resulta que hay el otro, que es la banca barata, que es una línea de montaje. ¿Sí? Seguro que has ido alguna vez a caja y te has pasado en una línea y todo el mundo pasa por el mismo sitio, recibe la misma operación por el mismo cliente, hace exactamente todo igual. Sobre todo cuando, por ejemplo, lo que se quiere es cobrar un vale vista. Eso es un proceso completamente estandarizado. ¿De acuerdo? Entonces, tú te tienes que colocar donde toca. Imagínate el costo que representaría para un banco el hecho de que no tratara algunas características del sistema de una forma orientada a la línea de montaje. ¿Sí? Pero también tienes que pensar que, por ejemplo, si un cliente quiere pedir un crédito o quiere invertir 250 millones de pesos, pues no va a estar muy contento si se lo haces a través de un cajero electrónico, que es una línea de montaje. ¿Sí? Es una cadena, es un estandarizado. ¿Te ha quedado más claro? Sí. Vale. A efectos prácticos, en algún momento os va a tocar ver cómo se hacen las cosas. Y esto es una pista. Si os dicen, uy, no, es que aquí es todo muy complejo y cada caso es un caso y es totalmente diferente. Vale, eso quiere decir que ahí se hace todo a ojo de buen cubero y como se hace todo así como toca, pues todo sale mal. Ya tenéis la culpa de lo que está pasando. ¿Sí? Normalmente hay unos procesos estandarizados y si hay algún ingeniero mecánico aquí, pues verá de dónde viene y viene de la ingeniería mecánica. Q2. La diferencia entre el transitorio y el permanente. ¿Sí? Muy bien, un proceso, una vez uno diseña un proceso, resulta que tiene que tener en cuenta que una cosa es que analice
la dimensión temporal y otra es que analice el funcionamiento en promedio. Y son cosas completamente distintas, ¿vale? Generalmente, en IO, en investigación de operaciones, uno pierde o dedica, o su interés es básicamente el transitorio. Benjamín me hace una pregunta que dice, profe, como un proyecto constructivo tiene varias etapas y distintos componentes, ¿sería más un job shop o un flujo regular? La mayoría de elementos constructivos son proyectos singulares. Se intenta, en algunos casos, por ejemplo, la construcción de bloques de viviendas que son estandarizados, que se parezcan más a un flujo regular. Pero eso es en las viviendas, digamos, baratas. ¿Sí? Generalmente, la mayoría de proyectos de construcción son proyectos de tipo proyecto singular. Y ahora, relativamente reciente, intentar hacer una optimización basada en racionalizar y estandarizar procesos en la construcción, Benjamín. ¿De acuerdo? Es importante que veáis esta diferencia que hay entre el transitorio y el permanente porque nos va a llevar a algunos conflictos. Voy a ponerlo así en versión suave. Pongamos un caso de un aeropuerto. Entonces, ¿qué pasa en un aeropuerto? En el aeropuerto lo que sucede es que, pues, supongamos que abre a las 5 a.m. o que a las 5 a.m. no hay nadie y entonces empieza a llegar la gente. Y esa gente lo que hace es que empieza a hacer cola. ¿Sí? Va subiendo la cola, va subiendo la cola, va subiendo la cola y entonces resulta que ponen a una persona a atender. Entonces, cuando ponen a la persona a atender, cuando ponen a alguien en el counter, pues lo que pueden pasar es 3 cosas. Puede ser que se mantenga, puede ser que aumente o puede ser que disminuya la cola. ¿Cierto? Generalmente lo que acaba sucediendo es que siempre hay cola. A veces aumenta. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, cuando hay cambio de turno? Cuando hay cambio de turno, parece que durante como 20 minutos no hay nadie atendiendo y como no hay nadie atendiendo, pues la cola aumenta. Y a veces disminuye. ¿Qué quiere decir? Que resulta que el sistema está a punto de colapsarse porque los aeropuertos tienden a ser relativamente pequeños, la gente tiende a ser relativamente desordenada, las colas empiezan a aparecer que nadie le va a dar tiempo de llegar a su momento al sistema, a la puerta de embarque, y como la cosa va fatal, lo que hace la empresa es poner más gente, y entonces cuando pone más gente, de golpe y porrazo la cola baja. ¿De acuerdo? Y eso es un fenómeno que sucede y que, bueno, hemos vivido con él todo el mundo. Todo el mundo hay algún momento en su vida que ha pensado que va a perder un avión, creo yo. De todo el mundo que vuela con frecuencia. Y es porque para nosotros el problema que nos interesa en ese punto, el que estamos analizando en ese punto, es el régimen transitorio. Y el régimen transitorio básicamente lo que se preocupa es de las colas. Y habéis hecho todo un curso en el cual el temario, uno de los elementos principales era teoría de colas. ¿De acuerdo? Y era, bueno, formaba parte de lo que se explicaba en IO. La idea básica era ver cuándo era la cola máxima, cuál era el tiempo medio de estancia en la cola, cuál era el tiempo máximo que uno podía estar en la cola.
el número medio de elementos en la cola, bla, 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 bla. Pero todo estaba centrado en describir ese fenómeno de incremento y decremento que había en el inventario, y que nadie me lo mire mal, pero la gente que está ahí esperando es inventario de gente que tiene una demanda, es como un producto, es exactamente lo mismo, a lo largo del tiempo. ¿Sí? Muy bien. Ese es el enfoque transitorio, porque lo que le interesa es esos transitorios, esos periodos de ver, bueno, si yo llego a las 4, ¿cuánto tiempo voy a estar? ¿Cuándo voy a salir? En régimen permanente, que es el caso que se estudia en gestión de operaciones, no nos preocupamos de si la cola va a subir tanto o va a bajar tanto o cuál es el movimiento que hay o demás. En régimen permanente, lo único que nos ocupa es casos promedios. ¿Vale? Y eso es muy importante porque en el momento en que uno trabaja con promedios, de golpe y porrazo, sin quererlo, desaparece en los componentes de aleatoriedad. ¿De acuerdo? Cuando trabajamos con promedios nos vamos a poder ahorrar un montón de componentes. Alejandro hace una pregunta de qué promedios van a ser. No os preocupéis, lo vais a ver ahora. No hay ningún problema, esto es parte del tema. A lo que me refiero es que no vamos a analizar ni máximos, ni cosas así raras, ni porcentajes. No, porque eso es el temario de teoría de colas y eso ya lo habéis hecho en IO. Si alguno es mecánico, no lo ha hecho, no se ha perdido gran cosa, o sí, pero no es necesario para saberlo en este curso, para hacer este curso. Este curso se basa en promedios, elimina todos aquellos factores que ya visteis en teoría de colas, asociados a probabilidades, al porcentaje medio de 95% de cubrimiento y 1000 cosas más de probabilidades. ¿Sí? Y eso es importantísimo, porque el factor 3 seguimos trabajando con la ley de Little. Pero va a parecer más fácil que Little. Va a parecer más fácil que Little porque no voy a utilizar la misma nomenclatura que Little. ¿Por qué? Pues porque me voy a poder saltar toda la parte asociada de aleatoriedad. ¿De acuerdo? La fórmula de Little funciona tanto en el caso determinista como en el caso aleatorio. No es que solamente funcione en el caso que os explicaron antes. También funciona cuando se trabaja con promedios. Por tanto, ese cambio nos va a ayudar o nos va a permitir trabajar en el caso de la fórmula de Little sin necesidad de complicarnos. Hay otra cosa que es importante, antes de entrar en el tema de la fórmula de Little concreto, que vamos a arrancar de aquí, que es que en régimen permanente hay una verdad absoluta. Que la marco en verde para que quede claro. Que es que en régimen permanente las entradas en un sistema son iguales, no equivalen, son iguales a las salidas de ese sistema. ¿De acuerdo? O sea, así de simple. Aeropuerto. Todo el mundo que entra en el aeropuerto sale del aeropuerto. Más tarde o más temprano.
¿En el avión o de nuevo andando? Pero sale del aeropuerto. ¿Sí? No se queda ahí. Nadie se queda a vivir en el aeropuerto. Incluso las películas estas de terror de Tom Hanks, que vive en el aeropuerto durante no sé cuántos años, al final sale. Aunque sea muerto en una bolsa. Sale. Por tanto, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Y este principio solamente sirve en el caso permanente. En el caso transitorio, pues puede ser que durante 5 horas entre más gente de la que salga. O que entre menos gente de la que salga, porque había una gente allí que ya estaba y que tiene que salir. Pero en el permanente, inputs es igual a outputs. Y eso va a influir de una forma muy seria a la hora de hacer los cálculos de nuestra fórmula de Little. ¿Sí? Porque vamos a utilizar indistintamente o las entradas o las salidas por el mismo elemento. Bueno, para aquellos que no se acuerden de la fórmula de Little, yo voy a utilizar esta terminología que es diferente a la que habéis utilizado en cursos anteriores. Si no recuerdo mal, la que habéis utilizado en cursos anteriores es esta. ¿De acuerdo? O al revés, perdonad. Esta de aquí. Y yo voy a utilizar una nomenclatura en castellano porque me resulta, o en inglés, porque me resulta más sencilla. La I es el inventario, que estará en unidades. La R es la tasa, que está en unidades por unidad de tiempo. Y la T es el throughput, que está en unidades de tiempo. ¿De acuerdo? Y ahora contestaré a Alejandro con un ejemplo. La gracia de la fórmula de Little es que si tienes 2, tienes la tercera. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo está claro? ¿Lo ha entendido? Ejemplo importante, porque este ejemplo nos va a ilustrar 2 cosas a la vez. Y como nos va a ilustrar 2 cosas, primero voy a poner el ejemplo y luego vamos a entender qué es lo que está asociando. La UAI. Más concretamente voy a poner la FIC. ¿De acuerdo? La FIC tiene un montón de información. Y alguna le resulta... T es el throughput, es el tiempo. Juan, ahora lo vas a ver en el ejemplo. Si después del ejemplo necesitas que lo vuelva a comentar, volvemos para atrás y lo vuelvo a poner. ¿De acuerdo? La FIC tiene un montón de información y generalmente tiene que encontrar 80 millones de cosas porque se acredita nacional, internacional. Bueno, en total, es una confusión muy fuerte. ¿Sí? Una de las cosas que le interesa a la universidad es, desde que un alumno entra a la universidad, cuál es el tiempo medio que está el alumno en la U. ¿Sí? Y eso lo que podría hacer es coger y mirar cohortes enteras de hace 10 años y mirarlas y ver cuántos años estuvieron en la U. Si tardaron 5 años, 6 años, 7 años en acabar la carrera. Pero eso tiene ciertos problemas. Primero, que puede ser que haya alumnos que aún están ahí. ¿Sí? Y segundo, que eso es representativo del tiempo medio que estuvo en la U
un alumno de hace 10 años, pero no del tiempo medio que está en la U de un alumno de esta generación. Y el alumno de esta generación te encuentras ante un problema. Tú no sabes, vosotros, la mayoría de vosotros tenéis confianza en acabar en un año y medio, pero, y totalmente razonable, pero eso es una confianza, no es una certeza matemática. Entonces, ¿cómo consigues tú saber el tiempo medio que está un alumno en la U? Pues en realidad lo que haces es utilizar la fórmula de Little. Y tú lo que miras es el número de alumnos en la U. En realidad, el número de alumnos apuntados a la FIC de un año. ¿De acuerdo? Y eso es fácil, porque lo único que tienes que hacer es coger la matrícula de este año, del primer semestre, y decir, cuenta cuántos hay. Vamos a poner que cuentan 2.400. ¿Sí? Y ahora lo siguiente que haces es decir el número de alumnos de nueva matriculación de la FIC. Y esto, APP, cada año entre 600. ¿De acuerdo? Y ahora dices, ¿cómo asocio estos dos números que he puesto aquí y para contestar el valor que tenía arriba? Pues es esta fórmula. Es esto, es la fórmula de Little. Vamos a ver, la fórmula de Little dice, y ahora esto me lo tiro para acá porque voy a utilizar esta cajita de espacio de aquí. I es igual a R por T. I es el inventario en unidades. Vale, pues el inventario de alumnos que tiene la UAI ahora, la gente que está en la universidad, es 2.400. Fijaros, y esto es la respuesta que estaba dándole a Alejandro, podrían ser unidades físicas, podrían ser productos, pero también podría ser gente, o podrían ser casos, o podría ser plata. Es más, voy a poner ejemplos de todas estas situaciones, porque es importante. La fórmula de Little es una fórmula tan transversal, es tan completamente útil en ambientes tan extraños y tan diferentes que la gente se olvida de la importancia que tiene en ocasiones. Porque además es de sentido común, porque ahora tenéis el número de alumnos, la tasa es el número de unidades por unidad de tiempo, y ahora fijaros que estos son 6.000 personas que entran en el sistema al año, y aquí estoy utilizando el entrar es igual a salir. Entran 600, salen 600, en promedio. En promedio entran los mismos que salen, en promedio. Hay años que entran más y salen menos, pero a cambio hay años en que entran menos y salen más. ¿Por qué? Pues porque un alumno no se puede quedar en la universidad de por vida. No puede estar toda la vida estudiando aquí. Al final, pues te entrarás en causal de eliminación y te echarán. No puedes quedarte toda la vida. ¿De acuerdo? Por tanto, entradas y salidas en régimen permanente son lo mismo. Y eso es lo que me permite tener esta R. Y de esto sale la T, que está en unidades de tiempo. Por tanto, supongo que no necesito aislar. Y si necesito aislar, pues bueno, me lo decís. ¿Cuánto tiempo está un alumno en promedio en la U? 4 años. Alguien me dirá, profe, esto no puede ser porque la carrera dura 5. Y yo le tengo que contestar, yo no te estoy preguntando cuál es el tiempo medio que está un alumno en la U y sale con un título universitario. Yo no he preguntado eso. ¿Qué he preguntado yo? Un segundito. Un segundito, Tomás, un segundito. ¿Qué he preguntado yo? El tiempo que está la gente en la universidad, ¿no? Entonces, la gente que el primer año se apunta a la universidad y se va, o la gente que el tercer año abandona estudios, tiene que contar también.
Entonces, fijaros que la mayoría de gente que abandona la carrera, la abandona el primer año. Por tanto, como yo en esta fórmula de aquí he puesto el número de alumnos que salen, digo, que entran, pues lo que me saldrá será el número de alumnos, esta fórmula, el número de alumnos que están en promedio. Y eso implica obligatoriamente la gente que se va. Gonzalo dice, ¿son más los que se van que los que terminan la carrera? No. No, Profe, lo o que sea, pasa es que el que se va cuenta como 1 o 0,5 años. Y el que se queda generalmente cuenta como 5,5 o así. Tomás, dime. o sea, cualquier persona que entre a la carrera, por ejemplo, la FIC, Sí. y después se cambie o ocurra cualquier cosa, ya entra dentro del contador de entrada. O Cualquier sea, persona que entre, porque tú cuentas los que entran en un año. Y fíjate que ya, lo que te estoy diciendo son los alumnos de la FIC. Por tanto, si tú te vas a comercial, pues ya no cuentas. Te has ido. ¿Sí? Si yo ya, hiciera el perfecto. contador UAI, entonces tendría que cambiar un poco la cosa porque lo que pasaría es que los números serían más grandes y el valor sería diferente. Yo he puesto esto de aquí como ejemplo de dos cosas. ¿Sí? Juan, ¿has entendido la T? Porque ahora es un buen momento para cortar. ¿Has entendido qué significa T? Tanto la T mayúscula como yo pongo como UT, que es unidades de tiempo, que puede ser o el mes o el año o lo que sea. Vale. Esto es importante porque aquí yo estoy poniendo dos cosas que generalmente la gente le da un poco de reparo. Primero, todo el mundo sale, aunque no sea como nos guste. Y me estoy basando en ese hecho para poder hacer todo el cálculo. Y el segundo hecho es que yo no estoy diciendo nada de casos especiales. ¿Sí? Puede haber un alumno que tarde 11 años, igual que puede haber un alumno que tarde 2, cosa que sé que existen, porque el proyecto Fondez que tenía era de educación y nos dieron los datos de la FIC y teníamos alumnos que habían acabado en 2 años, que era gente que se había ido de la Santa María en la crisis en la gorda, en la del 2013 creo que fue, en 2012-2013, y vino aquí que le quedaba nada para acabar. Esa persona cuenta en el tiempo medio. La pregunta de Claudio es, ¿T siempre está asociado al tiempo medio? Sí, siempre es tiempo medio. Siempre tiene que ir en el tiempo medio, en el tiempo que está, el promedio. Fijaros que todo es en promedio. Esas 2.400 unidades también son un promedio. Lo que pasa es que yo tomo un valor y extrapolo ese valor como una estimación del promedio. ¿Sí? Igual el número de unidades que entran. Yo tomo un valor, el de este año, y extrapolo el valor de este año para todos los años. ¿Son estimaciones válidas? Generalmente sí. No ha habido un cambio muy grande en la matrícula. Hemos estado entre 590 y 615 y no ha habido un cambio grande entre el número de alumnos que hay en la universidad en un momento dado. Ahora está creciendo por el tema de los magísteres. Dime, Sebastián. Profe, ¿esto también aplica para procesos con varias fases? Sí, ahora vamos a verlo, vamos a irlo viendo. Claro que va a ser Perfecto. más difícil. Cada vez va a ser más difícil. Hay otra cosa que quiero que quede clara, y con eso voy a acabar, que es que esto es un Ki 4. Y después voy a volver y cuando vuelva haremos más ejemplos. Que es que yo voy a usar una trampa. ¿De acuerdo? Que es que si vosotros os acordáis de Little y de lo que os explicaron en IO, en investigación de operaciones, os dijeron textualmente, y por lo que tengo entendido, es que si no lo contestas así, te ponen un 0 directamente. Es un pecado capital.
que la tasa de salidas o la tasa de procesamiento tiene que ser estrictamente mayor a la tasa de entradas. ¿Sí? Y eso se explica en IO. Y se dice que si el sistema tiene la misma tasa de proceso que la tasa de entradas, el sistema es inestable. Y se dice que es inestable porque podría o tiende a tener inventario infinito. Y eso es algo que es verdad. Esto es verdad a nivel matemático. ¿Sí? Mi trampa, que la voy a marcar en verde, es que como yo considero que la tasa de proceso es como la tasa de salidas, voy a aceptar esto de aquí. ¿Vale? Y lo voy a aceptar porque recordad que cuando se pone esto de aquí, en realidad no es la tasa de proceso, lo que se dice es que es la tasa máxima de proceso. Y cuando yo trabajo en promedios, pues eso no tiene nada que ver, no es un máximo, es un promedio. Y por tanto, mi proceso promedio es igual a las entradas, es igual a las salidas. ¿De acuerdo? También yo voy a tener en cuenta una realidad, que es que por mucho que a lo mejor tu sistema tenga una capacidad X, si tu demanda es X, para evitar que el sistema se colapse, lo que harás será media hora de horas extras o te quedarás 5 minutos para quitarte un poco de trabajo. Y ya el sistema sigue funcionando a pesar de que la tasa de entrada sea superior o igual, casi igual o superior a la tasa de proceso. ¿De acuerdo? Por tanto, como estamos trabajando en un entorno más práctico, me voy a saltar una verdad universal a nivel matemático con las pequeñas trampillas que hace la gente. ¿Sí? Y en esas pequeñas trampillas es lo que tenéis en verde, que es insistir en Key 2. ¿De acuerdo? Estoy trabajando en el caso promedio y trabajar en el caso promedio me permite cosas como esto. ¿De acuerdo? Preguntas. ¿No hay preguntas? Muy bien. 20 minutos.